Buenas noches, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta tutoría de la noche de hoy que va a estar dedicada al pensamiento de Hegel. Y para este autor, ustedes tienen una lectura eh, cuya base es un texto de Jacques de Hont, que se titula Hegel, filósofo de la historia viviente. A ver, antes de empezar con las ideas principales, tengo que aclarar que de Hont tiene una tendencia hacia el marxismo y lo que trata de hacer en este texto, también tiene otro sobre precisamente la comparación. A ver, tengo aquí sobre mi escritorio el de Hegel a Marx, ¿sí? En este es otro texto en el que se hace esa comparación entre los dos autores y, por supuesto, también esa preocupación por ver las diferencias entre Hegel y Marx, aunque de una manera muy atenuada y débil, está presente en este texto de Hegel, filósofo de la historia viviente. Bien. A ver, voy a hacer una revisión panorámica de el pensamiento hegeliano. Por lo tanto, basándome en este autor. ¿Sí? Bien, ahora, para empezar, veamos, a ver, lo que es la vida. ¿Sí? A ver, pero cuando hablamos de la vida en Hegel, no hay que pensar únicamente en plantas y animales o en las células y organismos, sino también y sobre todo en la vida del espíritu. ¿Sí? Quizás para comprender el marco general, o si quieren ustedes, algo así como el trasfondo del pensamiento hegeliano, tengamos presente que lo que hace Hegel es tratar de manifestar o estudiar el movimiento o la evolución de lo que en última instancia, en el fondo, es Dios. O también él lo expresa con otras palabras como la razón, la idea, el espíritu. ¿Sí? Voy a utilizar la palabra Dios, pero en vez de ella podría utilizar las otras que he mencionado. Entonces, al comienzo tenemos Dios tal como es en sí mismo. Eh, y puesto que
Dios no es algo estático, sino que está en movimiento, eso es parte de la vida. Ya voy a regresar a esto y ampliar esta idea. El Dios se transforma en naturaleza, o si quiere, en la naturaleza, la cual a su vez continúa este desenvolvimiento y da origen a la historia. Historia que es humana. Entonces, acá aparecen las distintas sociedades, los pueblos, las naciones, y que por supuesto también tiene su cambio, su evolución. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros tres grandes elementos y para terminar, todo esto se cierra con en un ciclo. La historia tiene como fin último el retorno a Dios. Entonces, si es que quisiéramos simplificar al extremo el esquema básico que tiene el pensamiento hegeliano, utilizaríamos esta figura de acá. Bien, ahora les decía que otra manera de referirnos a Dios es con la palabra espíritu, ¿sí? O la idea, la providencia, la razón. Bien, entonces, no perdamos de vista este planteamiento de fondo y ahora lo que voy a desglosar con cierto detalle son simplemente, podríamos decir, aspectos de este esquema general. ¿Sí? Bien. A ver, quizás antes de avanzar, quisiera decir unas pocas palabras acerca del idealismo. En la clase anterior nosotros estábamos viendo el idealismo trascendental de Kant, el cual es de una manera análoga a cómo Berkeley llega a concluir que lo único que existe es la mente y sus ideas. Es decir, lo que para los realistas es el mundo exterior, independientemente del sujeto, eso no existe. El mundo es simplemente un conjunto de ideas que están en una mente. Kant está de acuerdo con Berkeley en que el ser, la existencia, la realidad dependen del sujeto. En realidad, las cosas están, o el objeto de la experiencia está constituida por el sujeto, y vimos nosotros que también él hace desaparecer el
el sujeto y el objeto. Puesto que no son conocidos, no podemos estar seguros de que exista la cosa en sí, que sea la causa de ciertos datos que se ofrecen a la sensibilidad, y también, por el otro lado, si esos conocimientos tienen que ser de alguien, se supone que hay un sujeto que conoce. Eso también es una mera suposición, una hipótesis que nos puede permitir o posibilitar toda esa reflexión nociológica acerca de cómo es nuestro conocimiento, pero al igual que sucede con la cosa en sí o númeno, que simplemente pensaba, de la cual no conocemos absolutamente nada, eso mismo sucede con el sujeto trascendental. Y por lo tanto, al igual que, o de un modo análogo a lo que sucedía en Berkeley, Kant termina sin tener ni objeto ni sujeto. Objeto trascendental, sujeto trascendental. Pero sin embargo, postula un número para que, en cambio, viene Hegel y le critica a Kant que ese número no juega ningún papel, y más bien Hegel se deshace de él, ¿sí? Lo que ya Kant iba por ese camino, Hegel lo lleva hasta sus últimas consecuencias y nuevamente se queda con la conciencia, ¿sí? Y su contenido mental. Bien, entonces estamos ante otro autor idealista, pero la conciencia de la que va a hablar principalmente Hegel no es la conciencia individual, ni tampoco una conciencia pública o colectiva. Bueno, en verdad sí, Hegel menciona esas dos conciencias, pero la más importante es la autoconciencia que tiene el espíritu absoluto, o sea, Dios. Y ya vamos a ver cómo todo este proceso que, que les he descrito brevísimamente y graficado de esta manera, en parte puede ser el tildado de una liberación, ¿sí? Nuevamente, este es un tema del cual voy a hablar más luego. Bueno, entonces podemos, resumiendo, decir que según el idealismo hegeliano, todo es producto de la idea, ¿sí? Esta entidad que está al comienzo, que se transforma en naturaleza, en historia, y luego retorna a sí misma, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, por favor, aquí es idea con mayúscula, ¿sí? Es para referirme a Dios, al cual se refiere con varias denominaciones. Bien, ahora, con este par de presupuestos o premisas, la cuestión de el movimiento general de la realidad y su idealismo, creo que tenemos las bases mínimas como para poder enmarcar o encajar los detalles que voy a decir en este momento. Bien, he mencionado en primer lugar la vida,
pero no tanto en un sentido biológico u orgánico, sino en un sentido tal vez más general, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que más le interesa a Hegel no es tanto la vida de las especies, de la flora y fauna, o la vida humana, sino la vida del espíritu, ¿sí? El espíritu absoluto. Hay varios espíritus, eh, espíritu de los individuos, de los pueblos, pero el predominante sobre el que se pone la atención es el espíritu absoluto. ¿Sí? Bien, decía que característica fundamental de la vida es el movimiento, por lo tanto, el cambio. Sabemos que según nos enseñan en la escuela, lo viviente nace, se desarrolla, se reproduce y muere. ¿Sí? Todo lo que vive muere, desaparece, está en constante transformación. ¿Sí? Eso es el movimiento. Ahora, vamos a ver qué tipo de movimiento o qué rasgos, qué leyes sigue ese movimiento. A ver, Hegel cree que detrás de todo movimiento está la negación. ¿Y cómo entender la negación? A través de los contrarios, los opuestos, el conflicto, la diferencia. A ver, tal vez en una palabra, digamos, la contradicción. ¿Sí? A ver, pero esta negación no es exterior a, a lo que se mueve, a lo que cambia o a lo viviente, sino que es una negación interna. ¿Sí? A ver, algo que es de un interés predominante para Hegel es sobre todo la realidad social, humana. Eh, Hacia allá vamos a ir, pero recuerden que es solamente un momento, podemos decir, el principal de esta evolución del espíritu o de la idea, pero la vida se da a todo nivel, ¿sí? Bien. Ahora, cuando pensamos en esto de que el motor del cambio es la oposición, los opuestos, eso sucede a todo nivel, ¿sí? Bien, es decir, con otras palabras, toda entidad, toda realidad, sea natural o social, lleva en su propio núcleo, en su propia esencia, en su corazón, lo contrario de sí mismo, ¿sí? De modo que por ser una entidad viviente, eso lo lleva a convertirse en su opuesto, ¿sí? Bien.
digamos, como parte de su propia esencia. ¿Sí? Esta idea muy dialéctica nos recuerda a uno de los autores que vimos al comienzo, Heráclito. Él hablaba de que lo joven se hace viejo, que el día se convierte en noche, que lo frío se hace caliente. Y es simplemente que el uno opuesto se hace el otro. De paso, entre paréntesis, recuerden que Aristóteles no está de acuerdo con esa idea, tampoco Parménides, y Aristóteles, pensando que los opuestos tienen que estar divorciados, él pone un tercer elemento para explicar el cambio. ¿Sí? Tiene que haber un sujeto que permanezca debajo de los opuestos. ¿Sí? Bueno, eso entre paréntesis. Ahora, entonces, Hegel nos está diciendo que un elemento central, que es como la columna vertebral de la vida, es la contradicción. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de movimiento, podemos hablar de destrucción. ¿Sí? Y por lo tanto también de muerte, pero esa destrucción no, no significa el fin de la vida, se destruye para construir algo nuevo. ¿Sí? Y, y por lo tanto, ahí hay una creatividad, aparece lo novedoso, lo insólito, lo inaudito, pero por supuesto, eso que viene a romper los esquemas, lo usual, lo habitual, llegará un momento en que pase de moda, decaiga y a la final termine desapareciendo. Eso es el recorrido de la vida. ¿Sí? Bien, entonces lo contrario de la vida es la inmovilidad, el reposo, lo estático. ¿Sí? La falta de dinamicidad, la repetición de lo mismo. Bien, ahora voy a hacer una pequeña aclaración o si quieren una matización para que no se malentienda o quizás me expresé de una manera no tan exacta. Les decía que todo es viviente y por lo tanto incluye todas estas características que he mencionado, pero no se da con la misma intensidad la vida en, en la naturaleza que en el mundo humano. ¿Sí? Eh, por lo tanto, hay ahí una distinción, una clara diferencia. Pensemos, por ejemplo, en los nidos que hacen una determinada especie de ave. Seguramente no estoy pensando en una especie particular, cojan ustedes cualquier pájaro y vamos a ver que seguramente ese tipo de nido ha sido hecho por miles de años o cientos de miles de años, de modo que ahí no hay variación. ¿Sí? Que es lo característico de la vida. Pero en cambio,
cuando pasamos a la historia humana, ahí nos vamos a topar que lo característico de ella es el invento, la renovación, la innovación, ¿sí? A diferencia de lo que sucede repetitivamente a nivel de la naturaleza. Entonces, hablar de vida natural y vida humana no es exactamente lo mismo, por más que en ambos casos estemos hablando de vida. Ahora, pasemos a la contradicción. Nuevamente, en este punto, Hegel retoma una idea principal de Heráclito, y es la cuestión de la identidad de los opuestos. A ver, el Hegel afirma que todo lo viviente es contradictorio, ¿sí? A ver, y por lo tanto, si es que nosotros exigiéramos un respeto por la lógica aristotélica, que tiene una tendencia parmenidia de rechazo de la contradicción, según Hegel, eso significaría que no haya nada viviente. Si es que hiciéramos caso a la ley de no contradicción de Aristóteles, entonces todo estaría muerto, ¿sí? Bien, entonces eso quiere decir que la esencia de la vida es la contradicción. Y por supuesto, en ella está presente la negación, ¿sí? Cuando hablamos de contradicción, estamos hablando de el sí y no, es y no es. A ver, o que un opuesto se convierte en el otro. Pensemos, por ejemplo, en verdad y falsedad, ¿sí? O entre lo particular y lo general, el azar y la necesidad. Eh, lo que quiere hacer Hegel es la reconciliación de los opuestos. A ver si no estoy mal, también este concepto de la reconciliación está presente en Heráclito y es parte de la tradición dialéctica. Bien. Ahora, avancemos. ¿Qué es lo contrario de la contradicción? Eh, Según Hegel, el dogma. A ver, antes de avanzar, se me viene a la mente, hay una frase del joven Hegel que está en un trabajo que tuvo que presentarlo para como candidato a profesor de la universidad. Ahí Hegel nos dice que la contradicción es la regla de la verdad y la no contradicción es la regla de lo falso. Y en vez de, esa frase está escrita en latín, contradictio est regula veri, non contradictio falsi. En vez de regula, tal vez podríamos
traducir regula como criterio, ¿sí? Si estamos ante algo contradictorio, eso es verdadero. Pero si es que se nos presenta algo, por ejemplo, un pensamiento o una teoría donde no hay la contradicción, entonces ahí tenemos un indicio de lo que se dice que es falso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es el dogma? Precisamente lo contrario, la negación de la contradicción. Cuando pensamos dialécticamente, estamos pensando en el sí y en el no, en ambas cosas. En cambio, un pensamiento dogmático, tal como lo ve Hegel, es un pensamiento unilateral, ¿sí? Es decir, que ve la realidad solamente desde un punto de vista y que por lo tanto es parcial, ¿sí? Si es que nosotros quisiéramos tener una visión más cercana a lo que es la verdad, podemos hablar tal vez de la verdad absoluta, entonces tenemos que contradecirnos. Bien, eso es el pensamiento dialéctico, mientras que el dogma nos obliga a separar, a dividir, y nos pone en el dilema de escoger o esto o no esto, ¿sí? Pero no ambas cosas, ¿sí? El... Piensen ustedes en el principio de tercero excluido, es sobre todo en la versión parmenidia, que rechaza que haya entre los opuestos un punto de contacto, un solapamiento, ¿sí? De modo que nada puede estar vivo y muerto, ¿sí? Que es aquello en lo que consiste la agonía, sino que o está vivo o está muerto, pero no ambas cosas. Eso es el pensamiento dogmático. Y por lo tanto, detrás del dogma está la negación o un recelo del movimiento, el cual acarrea la contradicción. Bien, ahora, a ver, otro punto que quisiera añadir es, a ver, tiene que ver con esta idea de la reconciliación, ¿sí? Y creo que seguramente habremos oído aquella frase hegeliana de que todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿sí? Eso podemos denominarlo un racionalismo. Racionalismo ontológico, ¿sí? Al igual que Heráclito, también los estoicos, Hegel cree que la razón no es solamente esa capacidad cognoscitiva que tiene el ser humano para conocer lo que es universal y necesario, las leyes del universo. Una facultad que es superior a la sensibilidad, a los cinco sentidos,
que se limitan a darnos a conocer lo que es particular, la razón se eleva. ¿Sí? A ver, pero hay una distinción en Hegel entre razón y entendimiento. La razón se ajusta a la lógica aristotélica. Podemos hablar de tal vez lógica bivalente, la lógica que ahora se llama clásica, pero bueno, que en el fondo es la lógica tradicional de Aristóteles, la silogística. Bien, pero y en cambio el entendimiento sería superior a la razón en la medida en que admite la contradicción y no la rechaza, como sucede a nivel de la razón. Pero cuando estoy hablando del racionalismo ontológico que defiende Hegel, me estoy refiriendo a que lo que es racional, y eso tiene una carga normativa, lo que debería ser, lo que se ajusta a lo que es racional. Y si quieren, pongamos acá también como otra manera de referirnos al espíritu absoluto, ¿sí? La razón, ¿sí? La realidad, a ver, la realidad es lo mismo que la razón. Lo real es racional y lo racional es real. Es decir, para que comprendamos aquí, se está defendiendo una identidad. Es lo mismo. Si no son dos cosas. Es decir, podríamos pensar en aquello a lo que se opone este racionalismo ontológico. Si nosotros pensáramos que este círculo de aquí es la realidad, este de acá es la razón, ¿sí? Entonces, en la mitad, esta intersección, esto sería la realidad racional o la razón real. Pero en cambio, aquí tenemos un segmento que sería real pero irracional, y en cambio acá tendríamos otro segmento que sería racional pero irreal. Esto no puede aceptar Hegel, ¿sí? Todo lo que es real es racional, entonces, y viceversa, lo que tenemos es un único círculo que es el de la realidad, y ese mismo círculo, región, área, es racional. ¿Sí? Bien, lo cual, dicho con otras palabras, si en vez de razón empleamos o nos referimos a Dios, entonces estamos acá ante un panteísmo. Dios es lo mismo que la realidad. ¿Sí? A ver, esta idea que está acá, podemos decir, tiene antecedentes en Plotino, los neoplatónicos, algunos de ellos filósofos medievales. Es como que la naturaleza y la historia humana es el despliegue de la esencia divina, la manifestación de Dios, la realidad como una teofanía, una manifestación de Dios. Esa idea también está presente en, por ejemplo, Nicolás de Cusa, entre otros autores, en el Renacimiento.
Bien, ahora, si es que la realidad es racional, entonces aparentemente parecería que no habría modo de criticar la realidad desde desde una plataforma o desde un tribunal que sea superior a la realidad, ¿sí? Como si es que hubiera dos planos, el de la realidad concreta, fáctica, es decir, los hechos tal como suceden, tanto en la naturaleza como en la sociedad humana, y por otra parte, lo que sería ideal, ¿sí? Algo así como la diferencia entre existencia y esencia, o sea, esencia pura. Ese divorcio para Hegel es inadmisible. Todo lo que es real transcurre de acuerdo a lo que es racional. Y por lo tanto, ahí hay una necesidad, hay un determinismo y de alguna manera está eliminado el azar. Les decía que, puesto que esta visión, esta concepción de la realidad, del mundo natural y humano, social, es dialéctica, en el centro de esto está la contradicción, la negación, el cambio. Eh, Eso, sin embargo, bueno, a primera vista parecería que Hegel es un pensador conservador, ¿sí? En el siguiente sentido. A ver, el, entendiendo conservador, sobre todo desde el punto de vista político, como aquel que se, se priva de poder enjuiciar la realidad, sobre todo social y política, social, económica, cultural, desde algo que no es esa realidad a la que está juzgando. Es decir, el conservador cree que la realidad en la que vivimos está bien, y eso es lo que sostiene Hegel, ¿sí? La realidad es buena desde un punto de vista axiológico, está de acuerdo con lo que es ideal, ¿sí? A ver, ideal aquí no en el sentido, a ver, ideal puede tomarse en el sentido de ideas que están en la mente y por lo tanto algo ficticio, imaginario, inexistente. Pero aquí más bien el ideal está significando aquello que sería perfecto en el sentido normativo o axiológico. El, ahondemos en esta diferencia un poquito más. A ver, si nosotros creemos que los seres humanos en general actúan de una manera que está separada o alejada de cómo deberían ser, entonces estamos ahí postulando dos cosas. Por un lado marcha, por un carril, por un nivel, marcha lo que es la realidad,
y en otro andarivel, en otra dimensión, está lo que debería ser. Eso sería ideal porque no es real. ¿Sí? Contra esa diferencia está Hegel, según esto de el racionalismo ontológico. La razón no está separada de la realidad. ¿Sí? La realidad misma es racional y todo lo que es racional ya sucede en la realidad. Pero, por supuesto, tenemos que entender eso de la siguiente manera. No hay, por un lado, la esencia y por otro lado, la existencia, sino que están juntas. La existencia realiza o plasma lo que es la esencia en sí, pero eso es un proceso, algo que transcurre en el tiempo y cada vez va a haber menos distancia entre existencia y esencia. ¿Sí? Las dos van juntas, pero aquí al comienzo hay la esencia pura, o si quieren, la idea en sí. Esa idea se transforma en naturaleza y ahí está alienada. Si quieren ustedes, degenerada, impura, pero sin embargo sigue siendo esencia. Y conforme avanza este proceso, al llegar con el aparecimiento del ser humano, las sociedades, los pueblos y naciones, esa esencia va a ser sí misma hasta que finalmente en un proceso dialéctico se va a reencontrar consigo misma. No va a estar ya fuera de sí, sino que va a ser en sí y para sí. A ver, entonces tenemos que historizar esa relación o dinamizar esa relación entre esencia y existencia. La esencia existe, pero atraviesa por varias etapas, ¿sí? Que son progresivas. Cada vez más lo real se va ajustando más y más a lo que tiene que ser, a lo que es ideal o lo que es racional. Por lo tanto, Hegel habla de un progreso. ¿Sí? Y eso es una idea importantísima en Hegel. ¿Sí? A ver, entonces, para aclarar en qué sentido Hegel podría ser etiquetado de un pensador conservador, podríamos decir que pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, un acontecimiento histórico fundamental que marca la diferencia entre lo que se suele decir el antiguo régimen, la monarquía, y el aparecimiento de las democracias. Cuando tenemos una monarquía, sobre todo una monarquía absoluta, es en la que la voluntad del rey es la ley, no tenemos nada exterior desde lo cual juzgar la actuación del rey. En cambio, cuando pasamos a una república, ahí tenemos una constitución, se reconocen derechos, se hace la famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, de los derechos humanos, que no se basan
sino no se basan en un decreto de una autoridad, sino en la naturaleza del ser humano. Eso es lo que podemos llamar el derecho natural, que sirve para evaluar, para juzgar el derecho emanado de una autoridad, de un poder público, de lo que se llama el derecho positivo. Y entonces, el, un conservador está contento con su realidad, sobre todo realidad social, y por eso quiere que continúen las cosas como están. Hegel justifica toda institución social, todo modo de organizarnos, de organizar la convivencia, pero puesto que el espíritu absoluto va cambiando, es viviente, este espíritu se da a sí mismo ciertas instituciones sociales, pero luego las abandona. Y por lo tanto, ellas, las instituciones, se convierten en caducas y al final tienen que perecer, aunque no quieran los individuos que se hallan contentos con ese modo de vida. Eso es parte del idealismo. A ver, todo es producto de la idea o del espíritu. ¿Sí? El, a ver, ahora, pero para hacer justicia al pensamiento hegeliano, tendríamos que cambiar esto, o mejor dicho, matizar este conservadurismo, porque tan justificado está un determinado modo de vida o de organización social como su propia destrucción, su sustitución por otra forma de vida, otro modo de organizarnos socialmente. Bueno, entonces esto hay que suavizar. ¿Sí? Ahora, pasemos a ver lo que es la libertad. ¿Sí? Y creo que con esto ya nos estamos acercando a la finalización de la tutoría de hoy acerca del pensamiento hegeliano. Lamentablemente no puedo desarrollar todas las ideas que quisiera, pero sí dar un marco de referencia que englobe o que sirva para incrustar en él las piezas pequeñas, los detalles de la teoría de este gran pensador. ¿Qué es la libertad? Aquí, la libertad es un poder de dominación. A ver, un poder de absorber o asimilar, de poner a lo demás al servicio de uno, del sujeto. ¿Sí? Esta libertad la tiene el espíritu individual, también el espíritu nacional, pero principalmente el sujeto de la libertad, por antonomasia, es el espíritu absoluto. En él se realiza este proceso de liberación. ¿Sí? Recuerden, les empecé indicando que es el espíritu el que se transforma o se convierte en naturaleza, pero en la naturaleza se haya alienado
no se encuentra a sí mismo. Cuando pasamos a la historia y sobre todo con el aparecimiento de la cultura y especialmente la religión, la filosofía, el espíritu cada vez gana mayor conciencia de sí. Ahora, veamos, detrás de esta idea está ese pensamiento de que quien es libre no tiene ningún obstáculo, ninguna barrera frente a sí. Y eso solo se consigue cuando uno absorbe dentro de su propio ser al resto de cosas. Y eso es algo que solamente lo hace en sentido pleno y cabal el espíritu absoluto. ¿Sí? Cuando a la final se cierra este ciclo que empieza con Dios, pero un Dios que es sumamente empobrecido, inconsciente, es un en sí, y que termina en el mismo Dios, pero es un ser que es en y para sí, autoconsciente. Al final de este ciclo, y piensen aquí, esta es una idea bíblica, si no estoy mal, es de San Pablo, cuando todas las cosas estén en Dios o sean Dios, en el sentido de alfa y omega, ¿sí? Dios como el principio y el fin de todo. En esa fase final no habrá nada que esté fuera de Dios. Y por lo tanto, es Él el que sería plenamente libre, porque habrá incorporado a todo lo demás, a lo otro, dentro de sí. Bien, a ver. Entonces, se puede decir que el fin de la historia es la libertad. ¿Sí? El, una libertad que va aumentando conforme pasamos el tiempo desde la antigüedad hacia la modernidad. ¿Sí? Bueno, y creo, chicos, que con esto, con estas pocas ideas, creo que tienen ustedes ahí los elementos imprescindibles como para, dentro de este pequeño marco, tratar de inscribir el resto de elementos o ingredientes del pensamiento hegeliano. No me queda más tiempo, ese es uno de los limitantes, pero tienen ustedes el texto en el cual se desarrollan los puntos de una manera más fina. Entonces, con esto termino la tutoría del día de hoy.